Ya. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, entonces, ¿ya ahí estoy compartiendo pantalla? Sí, ya. Sí. Bueno. Ah, empezó a maullar. ¿Cuál fue? Póngale asistencia a Pikachu ya. Pikachu. Tienen la falla Pikachu. Lo que quiere que lo dejen tranquilo, fue que dijo. Quiero que le coloquen vallenato. No más vallenato. Sí. Bueno, hace 8 días empezamos el libro de estudio con el que estamos trabajando, Lectura Eficaz de la Biblia, donde la idea es que repasemos los que ya saben, algunas pautas como para hacer una mejor profundización en la lectura bíblica conforme a lo que está en el texto, aprendiendo a hacer un poco de exégesis y de hermenéutica de una manera muy, muy básica. El libro está orientado conforme con los géneros literarios. Sí, muy básica porque para hacer un estudio muy a fondo se necesitan bastantes herramientas de hermenéutica, pero muchas herramientas. Entonces, bueno. Pero yo había tomado como base este texto donde definitivamente la misma palabra nos dice cuál es el principio de esa palabra, ¿cierto? Porque el Señor nos dejó su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es lo que nosotros hemos buscado siempre como fundamento, su palabra, para guiarnos. Bueno, eso como para ir avanzando. A ver, que aquí me toma el pelo. Habíamos visto esto. La portada del libro que estábamos utilizando, y les coloqué la portada de la recomendación que hacía el autor para ayudarnos con cómo estudiar la Biblia, con algunos métodos de estudio bíblico que nosotros conocemos. Y estábamos aquí, este es el contenido del libro, y hoy vamos a ver quién se va a encargar de cada cosita. ¿En serio? Bien, por eso es que Oscar no estuvo. Entonces toca ponerle el primer tema como la vez pasada. Bueno, avancemos hacia donde quedamos. ¿Nos acordamos? No traje apuntes. Estábamos en el tema del lector como intérprete, ¿cierto? Y cómo su propia naturaleza era la que influía en lo que nosotros estábamos estudiando para hacer una interpretación. Y esa naturaleza era pues las experiencias que habíamos tenido, de una manera, los mismos conceptos, los conceptos propios, conceptos de formación, bueno. Cómo heredábamos dentro de los estudios que hemos tenido y la experiencia eclesiástica que hemos tenido todos, de alguna manera, cómo heredábamos o buenas o malas interpretaciones. Había una tarea que, ¿quién se acordó? De los géneros literarios. Sí, ¿quién se acordó? Yo, Pues está lo de profecía, ¿Qué está encontrar? legislativo, sapiencial, lírico, profético, apocalíptico, histórico, epistolar, evangelios y parábolas. parábolas, epístolas, profecías, libro sagrado. Sí, ahí podíamos, la idea de esa tarea es ver cómo si uno busca, encuentra diferentes géneros dados de diferentes formas dentro del catolicismo, dentro del el sistema evangélico, cómo unos toman, cómo otros no toman, algunas cosas, algunas muy generales, otras muy particulares, pero coinciden, por ejemplo, en lo que es apocalíptico, ¿qué más? Evangelios, ¿cierto? Los epistolares, los históricos. Poesías. Y que el libro, no todos son un género, ¿no? Hay libros que tienen de varios géneros. Exactamente. Son varias formas de narración, cada uno utiliza varias. Por ejemplo, dice que Lucas no utiliza el histórico para describir a Jesús, sino el poético, porque usa una poesía, bueno, hay varias cosas ahí. Que no todos los libros son cerrados a un género. Dentro de un libro hay varios géneros. Exactamente. Entonces, por eso entendemos claramente que lo que nosotros vamos a tener es una
herramientas superficiales porque no vamos a entrar al detalle de lo que deberíamos utilizar para una buena interpretación. Ah, yo me perdí. ¿Quién se acuerda exactamente dónde quedamos? Ahí. Ese es en el 1. En el 1, sí, pero íbamos en varias partes. Pues la interpretación personal. La interpretación Sigue. personal, sí. Sigue. La traducción bíblica, cómo Sigue. influían las diferentes traducciones bíblicas, cómo percibíamos el entorno. ¿Esa parte? Ahí quedamos. Creo que ahí Creo que quedamos. ahí dijo Oscar, ¿hasta qué hora vamos? Sí, tal cual. Hasta aquí. Bueno. Entonces, dentro de las pautas que tenemos como intérpretes, nosotros tenemos también la percepción del entorno, de lo que está alrededor nuestro. Y dice que se debe fundamentar, también esa interpretación se debe fundamentar en lo que está ocurriendo alrededor de todo esto todo el tiempo. Aquí en la iglesia no hay un significado llano, que hablamos de ese significado llano, donde decíamos que el texto por sí mismo, él nos dice lo que quiere decirnos. Pero obviamente estamos hablando de que hay otros elementos que se involucran. Entonces, aquí el autor nos da ejemplos donde hay varias interpretaciones. Por ejemplo, que algunos argumentan que en la iglesia hoy que las mujeres deben mantenerse ¿qué? En silencio, utilizando 1 Corintios 14, 34 al 35, pero así como asumen eso, pues niegan otras cosas, que se aplican unas cosas y otras no se aplican. Por ejemplo, el hablar en lenguas y el profetizar, eso no lo niegan, pero están básicamente en la misma palabra, ¿cierto? Otros que afirman sobre la base de Corintios 11 al 16 que las mujeres deberían orar y profetizar al igual que a los hombres, pero también niegan el tema de la cabeza cubierta. Entonces es un tema de interpretación donde definitivamente para encontrar ese significado ya no todos involucramos diferentes interpretaciones. Para algunos la Biblia enseña con claridad lo que es el bautismo de los creyentes por inmersión y otros que piensan que también en la misma Biblia está el sustento bíblico para el bautismo de infantes. Y sabemos todos que esas interpretaciones son las que nos han llevado a tener diferentes orientaciones de diferentes tipos, como son las sectas, por ejemplo. Aunque nosotros ya tenemos un concepto amplio de secta, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es una secta? Si ya tenemos ese concepto amplio de secta, ¿qué es? Lo principal es que no tiene una doctrina sana. O no, por ejemplo, no es esto, ¿cómo es que se dice? No cree en la Trinidad, por decir algo. O niega alguno de las presencias de Dios, pues que como espíritu, como Jesús o como Dios como tal. No es que presenta un adoctrinamiento como tal. ¿Quién da más? ¿Otra opinión? Guiados por otros libros. Guiados por otro libro. Pues miren, no, el concepto general de secta realmente es todo grupo. Sí, o sea, yo tengo entendido que sectas, cuando le damos una connotación negativa a la palabra secta, pues son personas que se creen los únicos depositarios de la verdad. Está como en la organización hay una sola persona, un solo profeta, el único que puede decir y que puede determinar como los lineamientos de esa iglesia, y como si otras personas no fueran también el Señor no les hablara, ¿no? Prohíben a sus miembros ir a otras iglesias, no se relacionan con otros pastores, con otras iglesias, se ven siempre como es un celo extremista hacia sus miembros, ¿sí? Llevan a sus miembros a tomar decisiones que no están de acuerdo con la Biblia. Por ejemplo, han habido, yo recuerdo mucho el caso de una iglesia que dirigía un tipo que se llamaba David Koresh y terminaron en un suicidio colectivo, ¿sí? Sí. Tienen esa persona, si una persona se va de esa iglesia,
la maldicen y le prohíben a los demás hablar con ella. Se ejerce control sobre las decisiones personales. ¿Sí? Usted no se case con esa persona o esa persona es con la que usted tiene que casar y ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que son muy delicadas y que muchos de nosotros hemos asistido a ese tipo de cosas, nos han pasado, ¿sí? Donde se te influencian las decisiones personales, desconociendo o haciendo voluntariamente desconocer que a libertad hemos sido llamados, ¿no? Bueno, y cuando nosotros decimos que alguien es sectario, no necesariamente bíblicamente. ¿A qué voy con eso? ¿A qué voy con eso? A que definitivamente el concepto amplio, sí, el concepto amplio de secta es cualquier grupo que tiene una clase de interés común. De interés común, de orientación, no necesariamente bueno o malo. Ese es un concepto amplio. Todos podemos ser sectarios de alguna manera en ciertas cosas. ¿Señor? Siempre se utiliza despectivamente esa palabra. Sí, nunca de forma positiva. Pero mira que la naturaleza de la palabra como tal realmente no es esa. Es una orientación a un grupo. Lo que pasa es que, ¿por qué les preguntaba eso? Porque sí, nosotros tenemos el concepto que acabamos de exponer todos, que para nosotros secta es un grupo de una orientación bíblica errada, ¿sí? Radicalizada en conceptos errados. Para nosotros es definitivamente en conceptos errados, ¿sí? Nosotros conocemos esa palabra como tal y por eso utilizamos despectivamente de alguna manera. Pero tenemos que empezar a ampliar el concepto y esa es la idea, de ampliar el concepto de lo que es la palabra como tal en sí, para que precisamente en algunas conversaciones de pronto no vayamos a utilizarla mal, como no es cuando alguien que la esté utilizando de una forma general, le entendamos lo que él no quiere decir realmente. Sí. Ahí también permíteme decir algo. Cuando empezó el ministerio, a los seguidores de Jesús prácticamente los catalogaron como una secta, ¿sí? En ese entonces, ¿sí? Y es prácticamente determinativo de otro grupo que en cierta manera se siente que ese grupo se separó o hizo como llaman, el rancho aparte, ¿cierto? Entonces, esto se va a ir haciendo cada vez más complejo y cuando menos se piense, terminaremos nosotros hablando de secta y señalando de secta y es algo que está implícito a todas las características que nosotros hemos estado mencionando. A nosotros nos decían cuando estábamos en la universidad que estábamos en una secta. Sí. Claro. Y no se equivocaban. Y no estoy hablando por la orientación teológica ni nada de eso, sino porque estábamos en un grupo. Y estábamos en un grupo que a la postre abríamos, pero éramos cerrados en nuestros conceptos y en lo que teníamos como creencia, ¿sí o no? Entonces, pero más que eso, Carlitos, perdóname, o sea, no es cualquier grupo, sino la característica principal de la secta es que ejerce control sobre sus miembros. O sea, resumiendo lo que decía Dianita, ¿sí? O sea, se ejerce un control. Tú puedes pertenecer a un grupo, la cosa es que en ese grupo te controlen lo que no deben controlar. Sí, pero mira, Linita, ahí entra la discusión porque nosotros hablamos de las manadas urbanas o de las tribus urbanas y hay manejo de eso y no le damos el nombre de secta. Las llamamos tribus urbanas. Y hay control total. Siempre será con una connotación religiosa. Exactamente. Lo que pasa es que yo pienso que hay una diferenciación entre iglesias, secta, denominaciones, ¿sí? Porque de todas maneras, para la psicología social, una secta sí tiene una connotación de, como dice Linita, de control sobre los miembros de ese mismo grupo, ¿sí? Anulando el libre albedrío de los miembros, ¿no? Entonces, como en el estudio del comportamiento social sí tiene esa connotación, ¿sí? Es como el robo es robo aquí en Cafarnaúm. Y entonces, perdóname si soy demasiado
radical, pero, o sea, lo digo No, de eso se China. trata. Esa es la idea. Mira el significado bíblico de esto, el diccionario dice organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. Entonces seguimos con el concepto de que es un grupo, entre comillas, destructivo. Listo. Y secreto. Y secreto. Bueno, esa es la idea, ¿no? Precisamente, de eso se trata, y por eso no se trata de una sola voz. Pues vamos a mirarlo acá dentro de lo que está escrito de parte del autor, donde dice, obviamente lo está hablando del término religioso que acabamos de definir. ¿Aceptan otra autoridad aparte de la Biblia? Para todos es claro, aunque no todos lo hacen, pero tuercen esa verdad. Unos aceptan una Biblia, otra autoridad, un libro diferente, y otros tuercen la verdad utilizan la misma palabra, pero tuercen la interpretación del texto. Entonces, por ejemplo, nos habla allí del arrianismo en los testigos de Jehová que niegan la divinidad de Cristo, el bautismo por los muertos dentro de los mormones, la manipulación de las serpientes por sectas apalaches y todos, pues obviamente respaldadas sobre un texto. Se les da un tipo de interpretación. Pero, por ejemplo, yo veía, no sé si ustedes han visto, bueno, últimamente no, cuando podíamos salir, que los testigos de Jehová siguen entregando su atalaya y recibiendo uno leía y han cambiado mucho el concepto, ¿sí? Externo, incluso volviéndolo un poco, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra, donde creemos de todo. Secular, Bueno, hace 8 días la dije bien. ¿Ecuménico? Un poco ecuménico, pero más bueno, me fue. ¿Holístico? ¿Señor? ¿Holístico? No. Bueno. Donde ellos ya involucran dentro de su lectura, involucraban la fe a María, involucraban a Jesús como el Hijo de Dios, y yo le mostré a Iris y decía, mira cómo ellos empiezan entre comillas, a tener una apertura, pero una vez allá adentro, ustedes saben cómo es el manejo de todo, ¿no? Se llama sincretismo. Sincretismo, esa es la palabra, líder, gracias. Un sincretismo total, con tal de que, ¿qué? Puede obviamente llegar a más personas. Entonces, al involucrar nuestra naturaleza como seres humanos, llegamos a esos grupos, llegamos a formar sectas. También los conceptos de muchos teólogos, muchas ideas extrañas que se las arreglan para obtener una aceptación en varias denominaciones, que se reciban en todos lados. Y dice que en este caso el significado llano de lo que estamos buscando, lo que dice el texto, no sea más allá de lo que el autor quiere que el texto le diga, está utilizando su interpretación, donde está limitando lo que el texto dice, en algunas ideas favoritas. Entonces, el autor toma como ejemplo el Evangelio de la Salud y la Prosperidad, basada sobre la base bíblica de la tercera carta de Juan, en el capítulo 2. La buena noticia es que la voluntad de Dios es que usted sea próspero financiera y materialmente. Y el autor dice allí pues que realmente el texto abarca es un concepto más amplio, general, y no solamente este tema de salud y prosperidad. Entonces, donde muchos teólogos también han utilizado el fundamento y lo que ellos entienden e interpretan en algún momento para buscar que siempre el texto busque esto, busque decir lo que ellos quieren decir. Entonces, ya resumiendo, el autor nos dice, el antídoto para una mala interpretación no es renunciar a interpretar, sino tener una buena interpretación. Porque recuerdan las preguntas que formulábamos al principio, donde habían preguntas de personas que decían que no se necesitaba interpretar la Biblia, que para qué, si el Espíritu te enseñaba de una vez y que no se necesitaba ese tema de estudiar para interpretarla. Entonces el autor dice que la idea no es renunciar a interpretarla, sino tener una buena interpretación basadas en directivas del sentido común. Y hablábamos que esa era una de las partes importantes para la hermenéutica y es
tener en cuenta el sentido común, que ya sabemos nosotros que a veces no es tan común. Y capacitarnos para discernir entre las interpretaciones buenas y no tan buenas, y conocer lo que las hace ser una cosa o la otra. Yo creo que todos tenemos claros aquí donde Pablo nos dice que escuchemos todo y tengamos lo bueno y desechemos lo malo. La idea es poder discernir esas interpretaciones y es algo que yo creo que todos hemos aprendido a hacer al escuchar una enseñanza, al escuchar una orientación, al escuchar una prédica, ir al texto y pedirle al Señor que también Él nos muestre a nosotros no solo lo que se nos está exponiendo, no solo lo que se nos está enseñando, sino que el Señor nos ayude a ver e interpretar. Y por eso hablábamos la vez pasada que lo primero que vamos a hacer cuando estudiamos un texto o pensamos exponer un texto, lo primero que hacemos es leer y orar. Leer y orar. Que allí está el fundamento. Esto en cuanto al lector como intérprete. Ahora, otra cosa que habíamos mencionado es la naturaleza misma de la Biblia, que es otro de los aspectos que hay que tener a la hora de llegar a una interpretación. Nosotros siempre hemos tenido históricamente que la Biblia es la palabra de Dios, obviamente, dada en la historia en palabras humanas. Y al decir que está dada por Dios y en palabras humanas, pues tiene una naturaleza, una doble naturaleza, que es al mismo tiempo humana y divina, nos explica el autor. Entonces, como palabra de Dios, tiene una relevancia eterna, obviamente. Le habla a toda la humanidad, en todo tiempo y en toda cultura, pues obviamente porque es la palabra de Dios que debemos oír y debemos obedecer. Entonces no debemos desconocer esta parte porque pues algunas personas la limitan en el tiempo y existen, aunque no creamos, sí existen quienes la limitan en el tiempo y la apartan y dicen que lo que se les dio al Antiguo Testamento no aplica hoy en el Nuevo Testamento. Totalmente, que ya es otro pacto que es completamente diferente y pues nosotros sabemos que no es así. Como palabras humanas en la historia, pues obviamente tiene un carácter histórico, va trascendiendo en la historia. Cada documento está condicionado ¿por quién? Por el lenguaje, por el tiempo y la cultura en la que originalmente se escribió. Donde nosotros tenemos que empezar a poner atención y especial cuidado, porque se escribió en un tiempo particular, en un lenguaje y en una cultura particular, obviamente para que nosotros aprendamos, pero debemos entender qué se quiso decir en ese momento, que era lo que hablábamos un poco sobre la exégesis. En algunos casos también la historia oral, pues también ha tenido que ver. Nosotros conocemos que la tradición oral muchas veces se conserva fiel, pero otras veces hay un teléfono roto, donde una que otra palabra hace cambiar algún sentido, hace cambiar la orientación misma del texto. Y pues nosotros sabemos que la palabra ha pasado por varios escribientes, que algunos interpretaron de alguna manera o bueno, colocaron una palabra un poco diferente y ha tenido cambios eso en cuanto a lo que es la palabra. Conocemos también las diferentes traducciones que tenemos, que son muchísimas, donde cada concepto, algunos versículos tienen diferentes interpretaciones. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es que Dios decidió utilizar casi todo tipo de comunicación y de géneros literarios, que es sobre los cuales se fundamenta este libro, lo cual hace conocer obviamente ciertas reglas especiales que se aplican a esos géneros, y es lo que hablábamos, que la idea aquí es empezar a entender las cartas como cartas, los salmos como salmos, los libros históricos como libros históricos, teniendo en cuenta los parámetros que permiten identificar esos géneros, para entenderlos. Pues la manera en que Dios nos comunica su palabra en el aquí y ahora, cómo difiere de un género a otro, cómo al aplicar esa palabra que se escribió en esa época, en ese género literario, en esos términos, cómo para hoy día tiene una aplicación un poco, no diferente, pero sí la interpretación puede llevarnos a entender cosas que realmente no son. Eso en cuanto a la naturaleza de la Biblia. Entonces son dos aspectos a la hora de hacer interpretación que hay que tener en cuenta. La naturaleza de nosotros como lectores, como intérpretes, y la naturaleza misma de la Biblia en el ejercicio de traducción y de escritura. Y aquí hay un cuadrito resumen, como un científico, donde nosotros tenemos que hacer dos tareas.
¿Mm? Una tarea es la tarea de exégesis y la otra tarea es la tarea de hermenéutica. Y dentro del mismo texto se encontraba dos conceptos que nos permite pues ampliar la idea. Entonces en el cuadro de la izquierda, pues esa es mi izquierda, descubrir lo que el texto quería decir originalmente. Más ampliado dice que hay que escuchar la palabra que ellos escucharon. Al escuchar esa palabra que ellos escucharon, se debe tratar de comprender lo que se les dijo a ellos en ese momento, en esa situación en particular. Entonces ese es el ejercicio de la exégesis. Descubrir qué nos dijo originalmente el texto, qué fue lo que realmente ellos escucharon. Porque lo que ellos escucharon, nosotros podemos estar escuchando hoy otra cosa, por nuestra cultura, por el tiempo, bueno, diferentes opciones que ya vimos que se involucran al ser humano. Y se debe tratar de entender qué fue lo que se les dijo a ellos. Ese es el trabajo exegético, el interpretar exactamente qué fue lo que se les dijo, qué se les quiso decir, que entendieron ellos. Y después viene el ejercicio de la hermenéutica. Entonces siempre son dos tareas. Tratar de hacer siempre una tarea de exégesis y después tratar de hacer una tarea de hermenéutica. Aprender a escuchar ese mismo significado teniendo en cuenta los diferentes contextos de nuestros días. Aprender a escuchar esa misma palabra en el aquí y en el ahora. ¿Cómo la aplicamos? ¿Qué nos quiere decir hoy? ¿Cómo la podemos entender hoy? Entendiendo que esa palabra es la misma ayer, hoy y siempre y que permanece, ¿cierto? Por siempre. Entonces son las dos... Carlitos, Señor. pero bueno, lo que yo tenía entendido era que la exégesis como tal era tomar literalmente lo que estaba escrito. Sí y no. Porque es que necesariamente cuando yo tomo literalmente lo que está escrito, estoy haciendo un ejercicio necesariamente hermenéutico porque le estoy metiendo mi interpretación y mi entendimiento. No, es que precisamente en la está el interpretar lo que está escrito. Y en la exégesis es tomarlo literal, como está escrito. ¿No? Sí, sí, o sea, te digo que sí y no. Sí es como está escrito, pero ¿qué escucharon ellos de eso que está escrito? ¿Qué se involucró? Por eso es necesario involucrar preguntas, según según los géneros literarios, que es como lo vamos a ver, involucrar preguntas que nos lleven a entender qué entendieron ellos, qué fue lo que se les dijo a ellos exactamente. Eso va un poco más allá de lo que es la interpretación literal, porque tú puedes coger una versión bíblica, decir una cosa, ¿sí? Y coger otra y utilizar otra palabra que te va a cambiar el sentido. Entonces, por eso hay que, dentro de ese ejercicio, por ejemplo, exegético, tenemos que hacer las preguntas y tener varias interpretaciones bíblicas. Y si no sabemos el original del griego o el hebreo, pues con más razón. No es solo porque precisamente eso es lo que ha llevado a muchos errores, coger y aplicar literalmente lo que dice la palabra. Y hay cosas que definitivamente requieren entender qué escucharon ellos. Y el ejercicio hermenéutico es traer ese que escucharon ellos a cómo lo entendemos hoy, cómo lo aplicamos hoy en nuestra vida cotidiana. Y miremos que ese es un ejercicio es un ejercicio que se da a lo largo de la historia, porque nosotros tratamos de interpretarla y aplicarla hoy en el siglo XXI, en esta pandemia. En el siglo XIX, cómo la interpretaron, cómo la entendieron, qué aplicaron, y nosotros tenemos muchas enseñanzas obviamente que traemos de ellos, ¿cierto? Pero la época era otra. Entonces el ejercicio hermenéutico era otro, pero la escritura y el cómo está escrito permanece. Y si le aplicamos el tema tal cual está escrito, nos lleva definitivamente a cometer varios errores. Entonces por eso habla de una buena... También eso, ¿sabes qué, Juanca? También eso lleva a algo que dice el autor, y es que Se cerró tu micrófono, Carlitos. dice el mismo autor que dentro de la palabra hermenéutica se involucran los dos conceptos sin necesidad de identificarlos aparte, que al hacer hermenéutica realmente se están haciendo los dos ejercicios, tanto de exégesis como de hermenéutica. Entonces hay que realizar ambas tareas de una buena manera
La meta de una... Pero ahí quiero com- hacer algo anexo. O sea, en la exégesis, básicamente la dualidad del emisor y el receptor, ¿sí? Siempre va a haber eso. Si un mensaje no se escribe, si no se espera que se vaya a leer o se vaya a escuchar como tal, ¿sí? Eh, entonces está lo que está bien descrito, ¿sí? Que es yo creo que es una de las tareas más, digámoslo así, complejas, que uno tiene que llegar a la esencia misma de qué es lo que realmente el texto quería decir cuando se escribió, en qué etapa, en qué circunstancia, qué es lo que hay. Por ejemplo, Pablo dice, mira qué grandes letras os estoy escribiendo hoy, ¿sí? Eso dice en una de las epístolas, ¿sí? Usted puede llegar y decir, de pronto Pablo, ¿por qué escribió? De pronto está dando un gran mensaje, ¿sí? O de pronto el hombre estaba ya teniendo una cuestión de una deficiencia de la vista y cuando escribía le tocaba escribir grande para poder entender. Estas son cosas que llega uno a esa esencia de qué fue las circunstancias en las cuales él estaba escribiendo en ese momento y para qué núcleo específico. Eso es uno de los detalles que se ve bastante documentado cuando uno va a ver las epístolas de Pablo, ¿sí? Pablo habla diferentes lenguajes dependiendo de la comunidad donde estuvo. Es muy diferente, por ejemplo, cuando le habla a los corintios, que tenían unas situaciones bastante tenaces, inclusive de índole sexual, con escándalos terribles, a una epístola que de pronto le habla a los filipenses, que parece que fueran los hijos consentidos, los que lo han respaldado. Es un lenguaje que muchas veces uno dice, uy, quisiera que uno le hablara como si fuera filipense, pero cuando el Señor le habla, que ya es el aspecto hermenéutico, ¿sí? Que es mirar el contexto para nuestros días, ¿sí? Es algo en el cual la una tiene que estar relacionada con la otra, ¿sí? Lo que sucedió originalmente, ¿sí? En una comunidad que tenía una necesidad de un mensaje específico y llevarlo al contexto espiritual de mi realidad, ¿sí? Para mi vida personal o para mi familia o para mi comunidad o para pues, un grupo, congregación o iglesia. ¿Okay? Sigue. Sí. Entonces, perdón, entonces lo que yo estaba hablando entonces va solamente para, como estas dos características también se manejan en el derecho, entonces son para el derecho. La ejerción del derecho, cuando estudian derecho, o sea, los abogados, entonces lo que manejan la exégesis y la hermenéutica está basada entonces simplemente en leer de acuerdo a lo que está escrito y lo otro es la interpretación de esa ley. ¿Sí? Tal cual. Porque es que esto también va encaminado, o sea, estas dos, Sí, eso no es un ejercicio solo bíblico, tienes sí. toda la razón. Sí, sí, sí. Eso es así porque en la contaduría también están las dos materias ahora. Ajá. Sí, eso no es un ejercicio solo bíblico. Y lo que tú dices es cierto, uno ve en el derecho y lo que se aplica es la letra como tal, pero también viene el ejercicio de la interpretación después y es donde sí. está toda la manipulación y es lo que vemos hoy día. Y para llegar al concepto general de echa la ley, echa la trampa. ¿Se dan cuenta? Bueno, Listo. Bueno. Entonces nos dice ayer el autor, la meta de una buena interpretación es captar el significado llano del texto. Es lo que él nos decía. ¿La idea cuál es? Pues captar ese significado plano, sin tanta interpretación, sin tanto adorno como hablábamos, que los pastores, los predicadores, los que enseñan de alguna manera a veces ahondan tanto que se pierde lo que es realmente lo que el Señor quiere decirnos en la palabra, se pierde. Y ese significado de lo que realmente Él quiere decirnos y que el otro ingrediente muy importante es el sentido común, pero bien informado. Porque si dejamos hasta sentido común solamente, ese es muy particular, un sentido común bien informado, o sea, que haya estudiado, que tenga datos, que tenga bases reales, buenas bases históricas y de todo tipo, es diferente al ejercicio que se solía hacer de solamente leer la palabra y orar y leer la palabra nomás. Obviamente hay revelación, eso no es negar, pero sí es afirmar esa interpretación que el Señor y ese entender que el Señor nos está dando de una manera también donde tengamos, como digo yo, más certeza de lo que se está entendiendo
porque pues en el tema espiritual nosotros sabemos que el enemigo también engaña. Y aquí tenemos una herramienta que nos ayuda a afianzar esa interpretación. Bueno, sigamos a ver si hoy acabamos apenas el primer capítulo. La primera tarea. Entonces el autor nos dice, bueno, ahora vamos a hacer las tareas. Entonces la primera tarea que tenemos que hacer es esa tarea de exégesis, que es el intento, lo que decíamos, de escuchar el mensaje de la Biblia tal como lo hubiesen escuchado sus destinatarios. Lo que decía el líder, hay un emisor y hay un receptor. Entonces, ¿cómo lo escucharon ellos? Encontrar cuál era el objetivo original de esa palabra y que esa tarea, obviamente, él dice, es una tarea histórica, porque hablábamos en el transcurso del tiempo, según la cultura, según el entender de las personas, según lo que estaban viviendo también su situación. Pensar en términos exegéticos es comenzar con el entonces, el allí, y ahí entre comillas es como colocarse en los zapatos, en los zapatos de ellos, colocarse en la situación de ese lugar, ubicarnos en ese lugar, ubicarnos en esas personas, ubicarnos en ese momento en el cual el Señor dio la palabra. Entonces nos dice el autor que hay unos problemas al hacer esa tarea, que a veces esa palabra se vuelve demasiado selectiva. Solo se utiliza exégesis cuando hay un problema obvio entre los textos bíblicos y la cultura. Es decir, que a veces solo se utiliza exégesis cuando vemos que hay como mucha diferencia entre la época y entre nuestra época, y ahí sí se tiende a hacer un ejercicio exegético. Y la idea es que no, la idea es que se debe utilizar todo el tiempo. Y una recomendación que nos dice es que incluso en nuestros devocionales deberíamos estar haciendo ese ejercicio. A menudo se aplica a un texto ideas propias completamente ajenas, y con ello se hace que la palabra de Dios diga algo distinto a lo que realmente quiere decir. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos la semana pasada hablábamos del tema de originalidad? Que algunos expositores buscan originalidad en eso que se quiere decir, donde se está involucrado mucho del orgullo de la persona que pretende encontrar, que él encuentra específicamente, él encontró lo que nadie más ha encontrado. Y allí nos da un ejemplo que ahora vamos a revisar. Otro tema son las fuentes consultadas, que a veces no están escritas, uno, por verdaderos expertos. Sabemos que hay muchísima literatura, mucha, y nosotros que ahora parte de nuestra fuente es Google, YouTube, y encontramos demasiado material con muchas interpretaciones sobre un mismo texto, si uno hace ese ejercicio. O que se utilizan fuentes que son secundarias, o fuentes que han utilizado otras fuentes secundarias en lugar de una fuente primaria de estudio. Y pienso yo, en mi caso, cuando uno empezaba a estudiar, y todavía a veces uno utiliza conceptos que alguien en una enseñanza dio, sin tener en cuenta si es real o no es real esa enseñanza, sin ir a la fuente y sin buscar un poco más. Eso nos hace, pienso yo, un poco más atentos a lo que estamos escuchando, al tener celo por lo que el Señor quiere realmente decirnos en su palabra. Y yendo al ejemplo que nos colocaba allí el autor en cuanto a cuando la palabra se vuelve demasiado selectiva, tomando el caso de 1 Tesalonicenses 5, del 20 al 22. El mismo texto se presta para diferentes interpretaciones. Entonces yo tomé el ejercicio de colocar allí ese mismo texto en 5 diferentes versiones, que como les decía, es como que las que más utilizamos comúnmente. Entonces en el caso de la Reina Valera del 60, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué el autor colocaba ese ejemplo? Porque él decía que estaban haciendo como una convención, ¿era? Y que hubo un pastor que no quería, o alguien que no quería que invitaran a determinado personaje, porque según él tenía ciertas cosas que no eran convenientes utilizar, y utilizaba este texto, absteneos de toda especie de mal. Es lo que dice el autor, que envió en la carta como sustento bíblico de lo que estaba diciendo. Que no invitaran a esa persona para que se abstuvieran de toda especie de mal. Y entonces él le da otra explicación al tema y lo encontramos dentro de las mismas versiones que estamos utilizando.
La Reina Valera tiene esta característica y es que se escriben por párrafos separados. Y a veces eso nos hace entender que pues no son tan claras. Dice en la Biblia de las Américas, no menospreciéis las profecías, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Muy parecida a la Reina Valera, ¿cierto? Pero el concepto sigue siendo, aunque se está uniendo en el texto, vemos que en la Reina Valera están puntos separados en cada versículo. Aquí ya no hay puntos separados, sino hay una continuidad del texto. Y antes del versículo 22 hay un punto y coma. En la Nueva Versión Internacional dicen, no menosprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Aquí con esta versión, ya el solo cambio de los signos de puntuación de la coma, nosotros sabemos que la idea es continua, que eso es lo que hace la coma, mantiene una idea, ¿cierto? Separa los textos, por decirlo de alguna manera, pero mantiene una idea. Y aquí podemos entender un poco más claro que el texto está hablando es de las profecías y no de lo que está utilizando el autor de esa carta que envió, de que se abstengan de toda clase de mal al invitar a una persona que él considera que no es un testimonio de alguna manera. En la Nueva Traducción dice, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Y en el lenguaje actual, y si les da la capacidad de profetizar, no la desprecien, pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. Entonces miremos cómo se involucra el texto al hacer la interpretación. Y es lo que estábamos viendo y cómo se utiliza de una forma diferente por las personas. Y otro ejemplo que él nos coloca, el autor, para hablar, de las fuentes consultadas, aunque aquí está ejemplo claro de la fuente consultada. Es la cita de Marcos, donde habla de la puerta pequeña. ¿Ustedes se acuerdan del ojo de la aguja? El camello por el ojo de una aguja. Donde el texto que se utiliza, lo utilizábamos por lo general en contexto, cuando el Señor le decía eso al joven rico, cuando el joven rico le preguntó qué tenía que hacer y que el Señor le dijo que entregara solo le faltaba era entregar sus riquezas, y que después el Señor dice pues que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Dice el autor que esa interpretación viene del siglo XI en un comentario de un religioso griego llamado Teofilacto, donde hablaba de una puerta, supuestamente de una puerta que existía en Jerusalén más pequeñita, en las puertas de Jerusalén más pequeñita, y que esa fue la interpretación que él le dio. Y se ha utilizado por siglos, desde el siglo XI se ha utilizado esa interpretación. ¿Sí? ¿Y qué dice el autor? Que pues obviamente este religioso tenía el mismo problema que tienen todos con el texto, la interpretación del texto, cómo le daba claridad a eso. Y dice él que lo correcto realmente de esa interpretación del texto es que es imposible para alguien que confíe en las riquezas entrar en el reino de los cielos. Pero uno de los siguientes versículos que utiliza el Señor dice que, pero no hay nada imposible para Dios. Y dice el autor que hace falta un milagro para que una persona se salve. Que lo que quiere decir él es que es muy difícil, pero pues que hace falta un milagro. ¿Y ese milagro cuál es? Pues que definitivamente la persona se desprenda de sus riquezas y coloque su corazón y toda su esperanza en el Señor. Yo me tomé la tarea de, a ver si aquí me sale, sí. Me tomé la tarea de buscar otra fuente aparte de la que es el autor, y encontré algo muy interesante en este link. No sé si quieran que lo revisemos o seguimos adelante. Que da una explicación muy similar a la de él, pero un poco más ampliada. Entonces, para que la tengamos en cuenta, lo que es el ojo de una aguja, porque lo que les digo, igual, aunque el autor es el que estamos siguiendo y tiene su explicación, la idea es revisar hasta qué punto, más en un concepto como este que hemos utilizado por mucho tiempo.
hablan del ojo de una aguja, también de una caverna o de un pasaje, de un pasadizo muy estrecho, pero definitivamente el Señor no quería decir que era imposible que alguien que confiara en las riquezas, o sea, que no podía alguien que confiara en las riquezas entrar al reino de los cielos, pero que sí se necesitaba un milagro. Y ese milagro, pues obviamente, entregar el corazón y desprenderse. ¿Inquietudes hasta ahí? ¿Revisamos eso o seguimos? No, yo sí quisiera Yo también quiero ver. no, uno de eso, pero Carlitos. Diga, Juanito. Entonces, en el ejemplo anterior de 1 Tesalonicenses 5, 20, 22, Sí. se asume de acuerdo a las diferentes versiones que está hablando cuando dice que examinarlo todo y retener lo bueno, que es con respecto a las profecías. Porque si miramos el contexto, según la Reina Valera, está hablando, anteriormente le dice Pablo y le dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes servid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. O sea, le está dando puntualidades de cómo debe ser el comportamiento de ellos, ¿cierto que sí? Les dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo porque está en la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis al Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. O sea, no puede ser puntualmente algo diferente, o sea, cuando habla de examinarlo todo y retener lo bueno, estar desligado a lo de que no menospreciemos las profecías, porque acuérdese que yo, o sea, en lo que hemos manejado en este versículo es de que yo no me tengo que abstener por ejemplo, a no a no ver otras cosas diferentes, porque en la medida que yo veo algo diferente, tengo también los argumentos para no estar en ello. Entonces, y que simplemente de aquello donde yo leo, donde yo asisto, pues retengo lo bueno de aquello que examiné. Pero para mí no necesariamente va ligado a lo que está hablando hoy, de que está hablando necesariamente de las profecías. O sea, ahí es donde ahí es donde encontramos entonces ¿cómo le digo? Las contradicciones en lo de la exégesis, porque los puntos y las comas cambian el sentido. Entonces, no podemos tomar o por esta o por las otras, y cuál es la verdadera. Ahí está el ejercicio, por eso es que tenemos que utilizar diferentes versiones, utilizar diccionarios, utilizar comentarios que nos ayuden a ampliar el panorama y no quedarnos con la interpretación que nosotros pero si nos vamos a lo que tú decías, pero si nos vamos a lo que tú decías de que qué era lo que quería decirle el autor a ellos, aquí puede ser puntualmente cosas, cada uno por aparte y no necesariamente con respecto a la profecía. Estado de recomendaciones, parece. Sí, estaban dando unas recomendaciones a los tesalonicenses. Pero si tú me permites aportar algo. Sí. Definitivamente en cuanto a la Biblia, todo esto tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. O sea, es un libro que si tú lo lees humanamente, caes en cosas como, mira, el ejemplo tan básico que ahorita puso Marco Alonso, cuando hablaba de grandes letras, eso está en Gálatas 6:11. Y decía grandes letras y en otra versión dice, mira la carta tan larga que te escribí. Es decir, tú humanamente puedes verlo como que estaba cegatón o que escribió una carta muy larga. Puedes ponerle humanamente muchas formas. Ahora, hay cosas que humanamente sí debes ver, como por ejemplo que David hablaba mucho de las ovejitas, pues porque era pastor. Entonces empiezas a meterte más allá, a ver cómo era el autor, de dónde venía, porque hablaba tanto de esto. Pero tienes que aplicarle necesariamente lo que dice en 1 Corintios 2:4, donde el mismo Pablo te decía que tus palabras, o sea, que la predicación de él no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sí? Si no es guiado por el Espíritu Santo, le puedes meter mucha forma humana y de ahí salen las falsas doctrinas. O sea, mira que es ese sentido contrario y viceversa. Lo que decíamos, al principio hay que, obviamente, pedir la dirección del Espíritu. O sea, son las dos cosas. Si vamos solo al texto,
la aplicación literal no es correcto. Si sacamos el espíritu, pero si nos quedamos solo en el espíritu, podemos también interpretar mal, ¿o no? Yo veo las dos tareas, hay que hacer las dos tareas. Pero no Porque puedes si no, desligar una de la otra. no, Es por decir, eso el no rato se que puede. tú sacas el espíritu de tu estudio, Ah, se te no, vuelve en forma y opinión humana. sí, claro. Eso, por eso decíamos, Lita, hay que orar. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Leer y orar, leer la palabra y orar, que la interpretación del Señor sea la que venga a nosotros, porque Él nos quiere dar una aplicación de pronto para diferentes situaciones y para diferentes personas de una manera u otra. ¿Y cómo Pero hacer sí hay que tener fundamento, pero ahí sí hay que tener fundamentos que nos permitan también o ir más allá como para tener la certeza. Yo creo que el Señor lo que hace es darnos, con el estudio, darnos la certeza de la interpretación que estamos recibiendo, porque también hay falsas interpretaciones solo con el espíritu entre comillas, ¿no? Estamos hablando de espíritu entre comillas. y Señora, podemos Ruchita. tarea, otro ejercicio, pero grandísimo. Y es ya muy personal. Tal cual. Miren, por eso, miren la riqueza de lo que estamos mirando. Yo quisiera hacer una pequeña precisión en torno a no menosprecéis las escrituras, ¿no? O sea, este tema, por eso es que lo seleccioné, porque nos va a poner a trabajar muchas cosas y me gusta mucho porque está generándose todo tipo de participaciones, inquietudes y a esto es lo que vamos, ¿no? Para poder Esa es la tener... idea. Esa es la idea, o sea, y me parece una gran riqueza todo esto, lo que estamos nosotros. Mire, le decía a Carlos, esto no importa cuánto tiempo nos vamos a invertir, porque de eso se trata. Pero entonces, tratemos en este momento de ir haciendo lo que estamos nosotros revisando, exegéticamente, ¿sí? Y hermenéuticamente. Esto es algo que vino para quedarse, ¿ok? ¿Sí? Esto vino para quedarse y es algo que ya depende de nosotros que lo empecemos. Por ejemplo, lo que dice Carlos es muy cierto. Eso es algo que en el devocional, que se supone que es el momento más importante, donde tiene un encuentro personal con el Señor de oración, uno tiene que ir a la palabra y tiene que estar en esa dinámica, porque es una dinámica de exégesis y hermenéutica. Entonces, por ejemplo, vamos al punto exegético de no menosprecies las escrituras, ¿sí? En esa primera etapa de la iglesia, básicamente un gran porcentaje de las decisiones que se tenían que tomar estaban dados precisamente por algo que estaba mencionando Línea, por el actuar del Espíritu Santo y expresiones de oración donde había profetes, se profetizaba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, apartarme a Bernabé y Pablo, es algo que se produjo precisamente de una decisión de ayunar, de orar y tal cosa. ¿Cómo se pudo determinar que el Espíritu Santo quería que se apartara Bernabé y Pablo? ¿Sí? ¿Cómo concluyeron eso? O sea, sí ve que salen las preguntas de cómo fue y por qué Pablo hace tanto énfasis en la profetizar, que inclusive hay cuestiones en las cuales hasta se chocan aparentemente de que procuréis todos los dones, pero mejor es de profetizar. ¿Sí? O sea, para Pablo, para la mente de Pablo, o sea, nos ubicamos en la mente de Pablo, en la vida de Pablo, ¿sí? Porque en cierta manera él tuvo una riqueza espiritual que muy seguramente nosotros nunca la podremos llegar a igualar, ¿sí? Tuvo visiones, imagínense, tumbado un caballo y que la luz era mucho más impactante que el mismo sol, o sea, fue algo supremamente extraordinario. Entonces, él está hablando precisamente de no menospreciar las profecías, porque gran parte, sí, obviamente, gran parte del ministerio en esa etapa hermosa de los primeros estados fue por la influencia del Espíritu Santo en cierto tipo de particular, en decisiones que se tomaron con base a mucha oración, ayuno, insistencia, en avivamiento del Espíritu Santo con expresiones de profecía, ¿sí? Que llegaron a influenciar, porque en ese momento saber qué era lo que se tenía que hacer, ¿sí? Saber, o sea, ahí viene ya la parte donde nosotros tenemos que hacer el ejercicio, o sea, ¿qué se tiene que hacer
en ese contexto y que llega para nosotros. ¿Sí? Nosotros podemos decir, no, ahora yo solo hago lo que el Señor me revele a través de profecía. Eso tampoco se puede hacer. ¿Sí? O sea, son cosas que el mismo contexto ya uno lo va revisando. Pablo tuvo que considerar eso y en esa etapa que está él resumiendo cierto tipo de deberes o modos viventis de un cristiano, él le da una mención o una especie de espacio muy distintivo a la parte de la profecía, porque el ministerio que él estaba haciendo, todo lo que se está desarrollando, una buena parte de las directrices que se tenían que hacer, básicamente partían de situaciones donde el Espíritu Santo, en medio de profecía, daba esas instrucciones. ¿Ok? Bueno, eso es lo interesante, ese es lo que usted dice, líder. La idea de trabajar este tema es eso, precisamente, y el concepto de... Yo pienso que todos a lo largo de la vida que hemos tenido en cuanto a la formación religiosa, nuestras creencias, hemos desarrollado, por decirlo de esa manera, alguna especie de teología. Y el tema es que al compartirla, y al compartir y a confrontar con estudios de este tipo, eso nos trae más riqueza. En lugar de sesgarnos, nos trae riqueza para ampliar nuestros conceptos y saber que el Señor nos permite ver y nos permite entender. ¿Seguimos? ¿Vamos a la aguja? Bueno, miren que este texto... Dime. ¿Aló? Vamos a agujenearnos. ¿Quién iba a hablar? ¿Dianita o Lina? ¿O Ruxita? Yo solo dije que sí. Ah, bueno, y miren que esto es de un diccionario bíblico adventista. Nosotros tenemos recelo con lo que son los adventistas. Pero últimamente he escuchado, hay un pastor que se llama de apellido Bullón. Él es, creo que él es ecuatoriano, con mucha formación de Brasil. Ay, no. Pero Ahora verás. pero las predicaciones de este señor son tan centradas, que a pesar del recelo que uno tiene sin conocer, porque sí nos pasa mucho eso, y nos pasó, ¿cierto? Teníamos recelos de cosas que no conocíamos, sin ir a conocer e interpretar, o sea, como el ejemplo, decíamos que la naranja era ácida sin haberla probado. He encontrado mucha riqueza en lo que él dice y muy centrado. Obviamente ellos tienen sus orientaciones, pero hay cosas de la palabra que definitivamente lo que estamos viendo no se apartan, y este pastor tiene, les recomiendo ir a alguna, tiene unas enseñanzas muy buenas, sustentadas bien en la palabra, y obviamente uno haciendo el ejercicio de no oír por oír. Bueno, entonces dice allí en este diccionario bíblico que ojo de una aguja, del griego, bueno, los que saben griego. Esta expresión aparece 3 veces en la afirmación parabólica que Jesús usa para ilustrar gráficamente que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Para una interpretación correcta de esta figura es necesario notar que Jesús está hablando de imposibilidades humanas. Por tanto, nada se gana con elaborar una explicación que intente presentar como posible lo que Jesús señala como imposible. Esta ilustración habría sido un proverbio corriente en esa época empleado para transmitir la idea de una imposibilidad. Y mira que toman un texto del Corán. Escrito en el siglo VII después de Cristo, se refiere a los malvados que encuentran que las puertas del cielo están cerradas hasta que un camello pase por el ojo de una aguja. Se admite que el Corán pudo haber tomado esta figura del lenguaje del Nuevo Testamento. Sin embargo, está presente la misma idea de imposibilidad que la señalada en los pasajes del Nuevo Testamento. Algunos han sugerido que la expresión ojo de una aguja se refiere a una de las tantas pequeñas entradas para peatones que se encuentran en las puertas de algunas ciudades orientales amuralladas. Se ha sugerido que un camello sin su carga podría pasar con gran esfuerzo a través de esa abertura. Esta explicación implicaría que Jesús hablaba de las dificultades,
no de la imposibilidad. Y allí ya nos encontramos con dos palabras que uno no les pone atención, pero aquí está diciendo ya, nos está llevando más al fondo del tema. Pero esta inferencia no está en armonía con todo el contexto. Además, no encuentra justificación en el lenguaje o las tradiciones de las tierras bíblicas. Mateo y Marcos usan la palabra para una aguja corriente de coser o de bordar, mientras que, y ahí está la palabra bíblica, rafis, mientras que Lucas, el médico, emplea un término médico, velone, la aguja de las operaciones quirúrgicas. La palabra traducida como ojo del griego trema significa sencillamente un agujero, una perforación, y en estos pasajes se refiere al pequeño ojo de una aguja por la que se hace pasar el hilo. Otros procuran disminuir la aparente incongruencia de la figura, llamando la atención al hecho de que unos pocos manuscritos bizantinos tienen camilón, soga o cable de un barco. Espérenme, muevo esto aquí porque no puedo leer. En lugar de camilos, camello o dromedario. Pero la evidencia en favor de camilón es tan leve, me perdió, que evidentemente es difícil que merezca consideración seria. Parece claro que lo que Jesús estaba tratando de decir ante el concepto popular de que las riquezas son una señal de favor divino, no es que, así como un camello no puede pasar a través del ojo de una aguja literal, tampoco un hombre que confía en sus riquezas en vez de confiar en Dios puede entrar en el reino de Dios. Sin embargo, Jesús no está diciendo que es totalmente imposible para un rico salvarse, pues se apresura a añadir que para el hombre que confía en el Señor, todo es posible. Y después habla un tema de ojos delicados. Expresión que aparece en relación con los ojos de Lea, la palabra hebrea rak, traducida como delicado, en realidad significa débiles, sensibles, apagados, sentidos que están apoyados por el siglo 70. Es posible que a Jacob no le gustaran los ojos de Lea y por eso no se sentía atraído hacia ella. Eso es otro tema. Pero miremos cómo hay una explicación más clara del texto y cómo involucra otras palabras y esa era la idea de hacer el ejercicio. Entonces, por eso, cuando hacemos ese ejercicio exegético, es bueno tener esas herramientas de las que hemos hablado. Obviamente implica estudio y en un devocional, pues difícilmente nos vamos a poner a hacer todo ese trabajo, pero sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué iba a decirle? Tengamos presente que ninguno como Jesús para poder decir las cosas, ¿sí? Y uno de los aspectos, eso lo tomamos, que los mismos discípulos le decían, ¿por qué le hablas a ellos por parábolas? ¿Sí? Y había la sección para la comunidad y había la explicación para los discípulos, ¿sí? Y aquí en este momento está justo la confrontación donde los mismos discípulos dicen, bueno, o sea, yo también lo haría, yo le diría, pues, que me con plastilina, ¿qué es? Sí, por favor, porque estoy igual de bruto que todos los que estamos aquí, o no sé cómo aterrizar eso, ¿sí? Por ejemplo, todas esas implicaciones están dentro de la baraja de posibilidades de por qué él dijo eso, ¿sí? Ahorita estoy revisando el texto y reviso, por ejemplo, el apoyo o la referencia, porque siempre será una referencia. Todo lo que está mencionando es una referencia. O sea, sí, o sea, uno no puede decir, es que el Señor quiso decir esto. Esto estamos hablando, porque estamos hablando, por ejemplo, aquí, yo me inclinaría, o sea, porque ahí ya viene el punto del sentido común de todo lo que estás hablando, ¿sí? Me inclinaría a lo que, en cierta manera, estaban en esa época y que de pronto ahorita no se puede ver. ¿Qué es eso? Jerusalén, la Jerusalén de Jesucristo, salvo en cierto tipo de sectores, la Jerusalén de Jesucristo está a 9 metros de lo que usted está viendo. Si usted va ahorita a Jerusalén, salvo ciertos sectores muy específicos, está a 9 metros de lo que uno ve. Y la Jerusalén de David está a 12 metros, porque esa ciudad ha sido destruida y vuelve. Entonces, cada vez van añadiendo más y más. Entonces, lo que en cierta manera habla del ojo de la aguja, para mí, por ejemplo, yo lo tomaría, porque eso le digo, sobre cierto tipo de detalle de la misma ciudad de Jerusalén, ¿sí? O sea, aquí, por ejemplo, dice, hay quienes opinan, porque no deja de ser eso, una simple y llana opinión.
¿sí? Es una simple y llana opinión, no es la verdad y no se sabe, porque para eso tendremos que meternos en una máquina del tiempo y irnos hasta allá a la Jerusalén de la época del Señor Jesús. Pero dice que sí, es un portillo de la entrada en el muro de Jerusalén llamado el ojo de la aguja, ¿sí? Donde definitivamente no podía pasar. Y sí sucede porque me llevó a Belén. Cuando yo estuve en Belén, en la iglesia, había algo que me llamaba mucho la atención, que en la puerta ellos la sellaron y dejaron una puertita pequeñita para que uno literalmente entrara agachado. ¿Por qué? Porque hubo, como eso han habido muchas invasiones, los musulmanes, ellos entraban con el caballo a todos esos recintos, a todas las iglesias que estaban ahí. Entonces, buscaban de que solamente el que fuera humilde de corazón entrara a través de esa puerta, ¿sí? O sea, obviamente tiene muchas connotaciones, ¿sí? Pero entonces, esto definitivamente habla lo que se quiso decir o lo que quiso hacer referencia. De pronto no lo podemos nosotros encontrar, habrán algunas fuentes de referencia, ¿sí? Y ya tendremos el ejercicio hermenéutico de qué es lo que nos está hablando, qué el mensaje tiene de contexto para nosotros, que muy seguramente, indiscutiblemente, tiene que ser de que si usted tiene la confianza en las riquezas, no podrá uno seguir al Señor, no podrá uno estar prácticamente mirando al Señor, santificándose y salvándose por eso. Eso es lo que quería yo Oye, una cuestión. Nosotros hablamos de géneros literarios, pero también aquí están las figuras literarias. Y esto no es simplemente una metáfora, o sea, una comparación. O sea, para explicarle lo difícil que puede ser si una persona, pues, seguir a Jesús no es fácil. O sea, nos entramos de pronto a decirle no, que es falso, que no se puede, pero es una figura literaria. Sí, una metáfora que utilizó para poderles decir eso. Sí, realmente sí. Y mira que en la explicación que le dimos utilizan dos palabras, imposibilidad contra dificultad. Es que en el pasaje dice difícilmente, no dice que imposible. Pero... Es más, en el salmo en el cual hay una concordancia, que es el Salmo 62:10. Ahora también con respecto dice, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. O sea, difícilmente el que tiene su corazón puesto en la riqueza, pues difícilmente se va a poder desarraigar de lo material y va a colocar su corazón y su fe y su esperanza en Dios. Y mira que cuando uno lee el texto, los mismos discípulos dijeron que entonces ¿quién se salvaría? Que entonces ¿quién podría entrar? Porque ellos que entendieron, pues que nadie lo iba a hacer, nadie podía. Pero el Señor ahí mismo dice que para Dios no hay nada imposible, que Dios puede cambiar los corazones. Entonces mira cómo los textos nos llevan a confrontarnos. Me parece, definitivamente, este es un tema muy, muy especial. ¿Seguimos? ¿Seguimos con lo que nos quiere decir el autor del libro? El autor continúa con el libro, dice, aprendamos a hacer exégesis. Una exégesis de alto nivel requiere conocimientos amplios en temas como idiomas bíblicos, trasfondos judíos, semíticos, grecorromanos. Bueno, cómo determinar el texto original cuando las copias tempranas o producidas a mano tienen diferentes lecturas, el uso de todo tipo de herramientas y fuentes primarias. Eso es para hacer una exégesis, mejor dicho, de alto nivel. Pero en nuestro caso, que no somos expertos, primero se debe aprender qué podemos hacer con nuestras propias habilidades, y entre ellas tenemos nuestro sentido común, ¿cierto? Y segundo, que aprendamos a utilizar el trabajo de otros. La clave es aprender a leer con cuidado el texto y hacerle las preguntas correctas. Y aunque estamos hablando de fuentes secundarias, de todos modos, pues hay personas que se han dedicado a estudiar, a entender, y sabemos que hay dos corrientes de ese estudiar y ese entender. Unos que quieren hablarnos de salvación y otros que quieren negar esa salvación y decirnos que Jesús no fue real y que el texto lo explica.
Y nosotros sabemos que existen esas dos corrientes, entonces hay que tener cuidado también con lo que utilizamos. Hay dos tipos de preguntas básicas que se deberían hacer a todo pasaje bíblico. Unas preguntas son relativas al contexto, el contexto histórico y el contexto literario, y otras que se relacionan con el contexto del texto mismo. ¿Qué vamos a desarrollar entonces? ¿A qué se refiere con esto de las preguntas relativas a contexto y a contenido? Y no hemos entrado en los ejercicios que es ya cada tema literario, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora se puede? Aquí no hay nadie que impida. 7:36. Entonces yo salgo un momentico y vuelvo. ¿Hasta qué hora vamos? ¿Hasta las 8? El mercado ya no puso trabas. Pues si quieres hacer un break o parar, me gustaría, ¿vas a delegar los temas de estudio para cada uno de nosotros? Sí. No, que Iba continúe pensando en eso. Carlitos, que lo está haciendo muy bien, eso no pasa nada. Sí, es cierto. Carlitos lo está haciendo muy bien, no te preocupes, Carlitos, sigue, vamos, Pero súper. yo veo que esto, Carlitos, hay que canalizar ese don de exégesis que tiene Juan Carlos, me parece. No, Falta, estamos bien ahí. yo veo que él está pidiendo pista. No, la pista la Él tiene quiere Carlitos, trabajar, miren. él quiere trabajar. Yo sé que mire, no le niegue eso. Ah, y además, yo creo que vamos a hacer una cosa, Carlitos. Si te parece bien, paremos, hagamos la distribución de los temas y vamos a orar por En serio. para que este día sea algo muy especial para ella que necesita. Sí. Pero luego nos quedamos para que nos invites a la vigilia. ¿Hay vigilia? Bueno, sí, es algo que Bueno. estoy en mente. Bueno, entonces vayamos y ahora hablamos. Entonces, la idea, pues, de todos modos, nos falta la idea, como yo le decía al líder, la idea es que pienso desarrollar los 2 primeros capítulos y no hemos terminado el primero. Por eso, entonces, ¿para qué? Y ya eso? los hemos ido Sigamos. trabajando. Siga, No, Carlitos, porque no se preocupe. no, sí toca porque sí requiere, de verdad que requiere trabajo. Es diferente, ya lo que viene ya requiere dedicarle tiempo, entonces bueno, que lo tengamos con tiempo. Entonces el primer tema, ya entrando en los géneros literarios, el primer tema son las epístolas. Y el autor, dentro de su interpretación, dice que vamos allí a trabajar es aprender a pensar de acuerdo al contexto, lo que decía el líder, de acuerdo a las cartas. Y mira que epístola se toma aquí como general, pero lo que estaba diciendo el líder, ¿no? Una cosa fue una epístola a los Corintios, otra cosa fue otra epístola a los Efesios, siendo el mismo género literario, epístolas, cartas. Entonces habíamos hablado con el líder, él mismo me dijo, pues si quieres yo trabajo el primer tema. Entonces, no sé si definitivamente te quedas con ese tema de las epístolas, Marco. Listo. Que son el 3 y el 4, para no separarlos. Bueno. Y el 5 y el 6. Para que no tenga una interpretación diferente. Listo. R. Bueno, relatos del Antiguo Testamento, uso apropiado. Y mira que yo, pues no sé, yo quisiera saltarme ese tema, aunque obviamente nosotros sabemos que toda la lectura tiene fundamento sobre el Antiguo Testamento, imagino que por eso el autor lo tiene desarrollado de esa forma, porque están los relatos del Antiguo Testamento y después sí va a lo que son las leyes, los profetas y capítulos 9, 10, que es todo Antiguo Testamento. Había pensado en saltármelo, pero creo que no, realmente no, ¿cierto? Desarrollemos el libro como va. Entonces, ¿quién trabaja ese capítulo 5? ¿Nadie? Por acá. Su uso apropiado. Oscar, No, es que sí, déjanos quitar. Oiga, sí, me parece chévere. Estaba pensando en el Linita, de verdad que sí. Oscar. A mí me parece chévere que ese lo desarrolle Oscar. Porque eso le va a dar para que trabaje más adelante. Lo puede hacer de 7:30 a 8 cuando llegue. Bueno.
Él lo hace, saben que lo hace. Bueno, los hechos, la cuestión del presente histórico. Hechos, Juan. Huaca, 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 huaca. Hombre. Los evangelios. ¿Quién, Ruthcita? Ruth, 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 Ruth. ¿Qué dices, Ruth? Dice que sí, que claro, con mucho gusto. Que... No se te oye. No se te oye. Aló, aló, no escucho. Ah, listo. Las parábolas. Wow, wow. ¿Qué dices, Ruth? No se te oye. Yo sí, yo lo Que sí. estaba. ¿Sí? Sí, Ah, que bueno. Las parábolas con Mao. Parábolas, sí. Esto. Uy, sigue el tema de las leyes. Aquí sí. ¿Dónde está Lina, Lina? Lina. ¿Dónde No, está no, Lina? no. Aquí sí, ¿dónde está Lina? No, aquí sí, Linita. No, Linita, sí es mejor. Yo me dormí. Bueno, Profetas es un tema muy lindo. Yo sé que Lina lo trabaja muy bien, pero por eso precisamente rotémoslo. ¿Quién va a hacerlo? ¿Jimena o Diana? ¿Dianita ya se salió? No. Ah, sí, ya. a mi Dijeron que primo iban a ponle repartir los temas salmos y que salió. son más fáciles. ¿A quién? Mi Jime los ¿Jimena? salmos que son más fáciles, ¿cierto, Jime? Sí. Ya debe estar asustadito. No, sí, no tengo problema. Tú le ayudas. Lina. Sí, yo sí le ayudo, claro que sí. Listo, hago los salmos. Ah, Entonces, bueno. Diana quedó con el 10, Diana quedó con los profetas. Igual, esto es un tema de que todos, porque vamos leyendo, vamos participando, ¿no? Ustedes han visto cómo es. Sabiduría, entonces y ahora. ¿Usted, Carlitos? Si quieren, retomo yo ahí. Sí. A Ahí ver, tome, ¿quién Carlos, retoma? ahí ya tome todo usted el curso de ahí en A adelante. ver. Ahí empieza a No. repetirse. Ahí Iris, sabiduría, Carlitos, y luego Iris. Apocalipsis, Marco. Sí, Sabiduría, Iris. tal cual. Uy, no te lo reveló carne ni sangre. Iris. Carlitos. ¿Por qué le ponemos sabiduría a Iris? Ahí vamos a darle el apéndice. No, eso. Ahí se lo quitan. Carlos, yo creo que lo devolvieron para Bucaramanga Pero solo. pilas que no le vaya a dar a Iris apendicitis. Ay, Dios, la guarde y la proteja. No, pero sí podría ser Iris. El índice. Y Apocalipsis, ahí quién es la experta en eso. ¿Marco o Marco? No, yo creo que Apocalipsis había pensado que lo trabajara el líder, más que se unen con las epístolas. Yo pienso que es un tema que puede trabajarse Bueno, sí, junto. pues, trabajo las epístolas y el tema del apocalipsis, no hay ningún problema. Pero entonces quiero hacer una observación. Esto no es para que el viernes en la noche pasen derecho trasnochando, mirando a ver cómo lo hacen. O sea, mi recomendación es que lo vayan a ir leyendo. Pero nos ayudan con apoyo también. ¿Dónde podemos consultar y eso? Porque yo. Apoyo moral. No. Porque el mismo libro te va dando ayudas. Sí, claro. Bueno. Por eso le digo, lean. A mí me toca como en enero. A mis cumpleaños, yo creo. Nos ayudamos, tranquilo, Mao. Todos Sí, nos ayudamos. eso, no te preocupes que... Bueno, realmente esto es un tema que no se desarrolla solo, Maito, eso nos toca a todos, porque lo que digo, todos tenemos de todo, de alguna manera, todos tenemos una orientación, por llamarla de alguna forma, teológica, que nos va a permitir enriquecer e ir más allá de lo que dice el texto. El texto es una guía, es una orientación, no es la palabra definitiva, porque si fuese por eso, hay demasiados textos sobre esto, muchísimos. El punto 12, ¿quién quedó?
La sabiduría. Carlos. Carlos. Irisita, quedó Irisita. Ella es bien sabia. Bueno, no sé hasta dónde porque quedó con Carlos, pero bueno. Ve, Juan. Ahí está el tema. Eso le dije la otra vez, el Señor le dio mucha sabiduría. El tema de la autoridad, ella fue la que hizo la parte práctica. Sí. Bueno. ¿Oramos o vamos otra vez? Termina entonces, ora y oramos pues, específicamente también por la situación de Dianita para que el Señor ahí en esa consulta se defina todo el protocolo. Bueno, entonces yo oro sobre lo que hemos estudiado y quién ora por Dianita. Lina, ¿nos ayudas en ese tema? Para orar Bueno, alguien lo hace. Okay. Claro que sí. Bien. Bueno, Señor, damos gracias nuevamente, Padre, porque tú nos diste este día, Señor. Nos diste el privilegio de la vida, el privilegio de estar aquí sentados en familia, en coinonía, Señor, compartiendo y aprendiendo un poco más, examinando, Señor, y aprendiendo a examinar, porque en la medida que hacemos este ejercicio con este texto de Dios de los cielos, sé que vamos enriqueciendo también el ejercicio que vamos a hacer con tu palabra y con la guía del texto, Señor. La idea de esto, Padre, es que desarrollemos una herramienta, Señor. No que sea la última palabra. Nosotros sabemos que por sobre todas las cosas requerimos de tu guía, Señor. Requerimos de tu revelación, oh Dios de los cielos. Sabemos que por sobre todas las cosas, Señor, nosotros debemos llegar a ti al estudiar tu palabra con corazones humildes, sencillos, enseñables, rendidos delante de ti y de lo que tú quieres enseñarnos, Padre. La idea es tener una herramienta que nos permita de pronto evitar muchos errores que hemos visto en nuestras vidas y a través de la misma historia del estudio bíblico, Señor. Hubo muchos primeros que se enamoraron de ti, oh Dios, que llevaron iglesias a lugares donde no había nada, Padre. Y allí se extendió tu palabra de una forma sobrenatural. Pero aún así no podemos apartarnos que hubo interpretaciones que no eran sanas, que también llevaron a conflictos en el corazón, a conflictos en la mente y a desarrollar doctrinas falsas, Dios de los cielos. Pedimos que nos guíes, que nos orientes, que nos permitas enriquecernos, oh Señor, desarrollar una riqueza más amplia, más allá de la que tú mismo nos has dado, Señor, y que esa palabra tuya sea revelacional a nuestra vida todos los días y en cada momento, Dios. Gracias por lo que nos permites aprender y gracias porque, como digo, estamos aquí en familia disfrutando este tiempo de estudio. Es un tiempo de disfrute, Señor, que yo sé que porque lo anhelamos cuando lo interrumpimos esos 2 días o 3 días, pero bueno, lo anhelábamos porque estamos aprendiendo y compartimos, oh Señor. Quedamos en tus manos este resto de día. Ayúdanos a cada uno de los temas que recibimos a desarrollarlo conforme a tu guía y a tomarlo, Señor de los cielos, de verdad en serio y con cuidado y con pinzas para que recibamos una orientación real, Padre. Es un tema que no se saca en la lectura de una noche, Señor, ni siquiera es en la lectura de 2 días. Es algo que necesitamos colocar allí nuestro entendimiento y tu dirección. Te alabo, te bendigo, te doy gracias por todo lo que tú nos permites vivir, lo que nos das y la bendición que recibimos día a día. En el nombre de Dios Jesús, amén. Padre bendito, nuestra confianza, como siempre, hoy está puesta en ti. Gracias porque hoy nos has reunido como familia, como hermanos, unidos por ti y por tu sangre preciosa que nos dio libertad, libertad de toda enfermedad, libertad de la muerte física y de la muerte espiritual. Gracias, Señor, porque hoy tú mismo nos has reunido para orar no solamente por la vida de Dianita, sino de cada uno de nosotros y de esa área donde necesitamos sanidad, donde necesitamos ese soplo de vida tuyo. Hoy, Padre, intercedemos y nos unimos para creerte a ti y reclamar esa sangre preciosa, esa sangre maravillosa que ya dio sanidad a la vida de Dianita, a la vida de Isabela, que venció para siempre la enfermedad,
que venció aún la muerte. Señor, dentro de tu diseño perfecto no existe la enfermedad, por eso hoy no creemos en ella, porque tú no la creaste. Ese no es tu diseño, Señor. Y hoy sabemos que además de ese diseño perfecto, entregaste tu vida y con tu sangre preciosa, esa sangre que brotó de las heridas en tu espalda, de las heridas que tú recibiste, que tú tuviste por esos azotes, por esa sangre, Señor, fueron vencidas todas las raíces de enfermedad. Todo aquello que en este momento nosotros aceptamos como algo normal, pero que no lo es. Tú lo venciste, Señor. Y por eso hoy nosotros creemos en ti y en tu palabra, y por esa sangre, Señor, creemos que Dianita está sana, que la sanidad viene de ti. No viene de una ciencia médica, no viene de la sabiduría humana, viene de ti, viene de tu voz, viene, Señor, de tu amor por ella, que en este día está haciendo una obra maravillosa. Hoy, Señor, clamamos, claro que sí, porque tú des sabiduría, porque seas tú a través de esa doctora, porque no sea ella, Señor, sino que seas tú que cumple el propósito perfecto, tú lo cumples, papá. Tienes un propósito a través de esto que no entendemos. Tienes un propósito a través de esto que sabemos, Señor, que tampoco es tu plan para ella, pero tú lo has permitido solamente para que ella vea tu gloria y para que podamos testificar de tu obra maravillosa en su vida. Hoy te pido que no haya un diagnóstico humano, sino que seas tú mismo, Señor, quien aplique sobre Dianita tu sangre preciosa, tu sanidad, salud, sanidad y medicina. Que seas tú mismo, Señor, quien a través de este tiempo en el que quitan esa medicina, obre con poder. Hoy la ponemos en tus manos. Hoy la dejamos, Señor, para que tú quites de su casa toda enfermedad, toda plaga, todo aquello, Señor, que les esté llevando algo que no sea de ti. Gracias porque estás allí, porque habitas allí. Espíritu Santo, yo te pido que llenes tú esa casa, ese hogar, y que seas tú mismo haciendo hoy la obra que les lleve a todos, a salud espiritual, emocional y física. Saca, Señor, saca de esa casa todo aquello que no sea conforme a tu diseño, conforme a tu presencia, conforme a tu luz, conforme a lo que tú sí quieres para ellos. Gracias, Dios. Gracias por tu mano poderosa extendida, obrando sobre la vida de Dianita, obrando en la vida de Isabela, obrando en la vida de Willy, de Ana Julia, de Javier, en la vida de todos aquellos que hoy necesitan ese milagro poderoso de sanidad. Tú eres soberano, Señor, y es en ti en quien creemos. La fe es por el oír, y el oír debe ser por la palabra de Dios siempre. Es eso lo que decidimos creer hoy, tu verdad que habla de salud, tu verdad que no habla, Señor, de ninguna de esas enfermedades que hoy el mundo confiesa. Hoy no creemos en un diagnóstico humano, creemos en el tuyo, que la hizo sana, completamente sana para tu gloria, porque eso es lo que tú quieres para ella. Gracias, papá. Gracias por cada uno de estos mis hermanos. Bendícelos, síguenos instruyendo tú en tu palabra. Espíritu Santo, sé tú a través de estos estudios maravillosos. Gracias, gracias por llevarnos a estos tiempos, Señor. Gracias por Carlitos y por todos aquellos que dedican ese tiempo para preparar este tema y para llevarnos, Señor, a ti, a ponerte a ti en primer lugar, a no estudiar humanamente, a no interpretar humanamente, sino a ponerte a ti que nos lleva, Señor, a una correcta interpretación. Gracias, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer. Toma tú cada uno de los temas y llévanos siempre de gloria en gloria a conocerte más a ti. Te bendecimos y en este día nos quedamos contigo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se me acaba de ocurrir una tarea. Investiguemos sobre lo que quiere decir ponerse en la brecha. Yo tengo una pregunta. Se le apagó el micrófono, líder. Ya, muy bien, sí, vamos a revisar eso.
Nos vemos entonces esta noche a las 8:30, ¿sí? Les quiero hacer una invitación adicional. Si desean unirse a un tiempo especial de vigilia, ¿sí? A la hora que me gusta, a las 12:01. No, sí, porque es que esas vigilias de que hagamos una reunión con mini vigilia, pues sí, me parece chévere, pero no, me gusta más. Vigilar es vigilar, estar despierto, ¿no? Entonces, pues hago la invitación a todo el que el espíritu les llegue ahí, vamos a vigilar un ratico. Ya hemos superado nuestro récord, ¿sí? Cada vez todos me miran como diciendo, conmigo no cuenten, pero bueno, o sea, el asunto no es el corazón el que dispone, ¿no? Vamos a tener algo muy interesante también en ese momento de alabanza y de oración. Vamos a estudiar un poquitico de lo que estamos viendo en lo que es estos días terribles, se llama. Oh, llegó Dianita. ¿Cómo te fue? Espérate, no te escuchamos. Micrófono. Bien, gracias a Dios. No te oigo. No, no me oye. Ahí. Acércate un poquito, se te oye lejos. Te toca más cerca de la cámara. A ver, ¿ya me escuchan? Sí, mejor. Sí. Ah, bueno. Estoy muy contenta porque la endocrinóloga pues me dijo que le habían llegado los resultados de inmunoglobulina, no, de tiroglobulina. ¿Sí? Y esos sí salieron negativos, entonces contrastándolos con los anticuerpos, pues me dice que todo evidencia que no hay presencia de tumor, no hay presencia de células cancerígenas por ahora. ¿Sí? Que no hacer un rastreo, porque ese último se demoraba mucho. Y entonces le llegó a ella, me llegó a mí, yo se lo mandé anoche porque yo ni idea, yo dije, pues, y ella me había dicho que lo más posible era un rastreo y el radiólogo, ¿no? Entonces ya ella me dijo, no, tú estás muy bien, me toca es ahorita continuar esto con el ejercicio para que la absorción de calcio mejore. Y eso, pues, si bajan, las 8 pastillas bajan un poquito y eso ya no sean tantas, ¿no? Y pues sí, muy contenta, eso solamente lo hace el Señor, porque de verdad que tengo compañeras en el grupo de la Asociación de Casas de Tiroides que han tenido unas recaídas terribles y eso y el Señor me ha permitido a mí estar muy sana, ¿sí? Entonces, eso es para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Le tocó unirse esta noche y dar el testimonio. Sí. Gracias, Señor, muy bien. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. No lo oigo, Juan Carlos, no lo oigo. Díganle. No, ya no canta, está viejo. Oh, gloria. Aleluya. Aleluya, gloria. Recíbanla con la tarea. Que te tienen algo especial de delegación. ¿Cuál es? Ay, sí, Anita. Espere que... Que te toca el apocalipsis. Espere que el gato se comió la hoja. Capítulo 10, los profetas. Sí. Como tú tienes cara de profeta, entonces... Eso te toca como en marzo, tranquila. Ay, qué El bueno. mago ya lo tiene fríamente calculado. Me alcanzo a graduar de la maestría. Sí. Ok, bueno. A ver, rápidamente todo. O sea, me toca, por favor, me repiten qué capítulo es. El 10. El 10. El 10 del libro, ¿no? El 10 del libro. ¿Y se llama qué? Profetas. Los Eso. profetas. Ah, bueno. El libro de... Menores o mayores, ¿todos? Todos. Bueno. Hasta los mudos. Preexílicos, exílicos y posexílicos. Ah, bueno. La carita que hace. Y para dentro de 8 días investigar sobre averiguar qué quiere decir ponerse en la brecha. Y Jimenita nos lo expone.
Qué Ay. pecado, mi Bullying, Pipe, me la eso vas es a sacar corriendo. No. Ahorita es ahorita la consentida, la recién llegada, entonces ella, en cambio, Diana es una veterana. Diana ¿Veterana? Ay, Carlos, Juan Carlos se va a ganar Dice Juan Carlos definitivamente. se va a ganar un premio. Sí, está Ya me los he aprovechando ganado porque está todos. fuera de la casa y lo dejan hablar. Se va a ganar un libro para exponer. No, es que Juan Carlos ya viene, después de que tengamos con Mauricio Sánchez, vamos a tener algo muy interesante sobre No, después sigue Lina, acuérdese que viene Lina después de Mauricio. De acuerdo al Señor. bar, de acuerdo al bar, cuando hubo eso, se pelearon y quedó Mauricio primero y después sigue Y Juan. los que Igual Juan Carlos le toca estar todos los miércoles a las 8. Oye, ¿y cuál le tocó a Juan Carlos? Este pechito entra más tarde. Juan Carlos todavía no he estado, pero tengo algo muy especial, algo que solo el Señor podrá con él, porque él Pero después de Carly, después de Mao sigue es lo de Lina, el tema de Lina. ¿Y cuál le tocó a Juan Carlos? El tema 6. el 6, Hechos. Hechos. Ah, bueno, hechos y no palabras ya. Muy analítico. Muy analítico, muy Ahí analítico. está mostrando las canas para que le vean la experiencia, vea. esos hechos de ir a fortalecer el ayuno, por ejemplo. Sí, con Maxi Ñoño. Salchichón, sancocho de tienda. Es que Jimé no sabe. Cuéntenle a Jimé la historia. Ruth tampoco sabe. Que él era el líder de ayuno. Sí. Para Ruth y Jime, habrás escuchado que muchos me dicen líder, ¿no? O sea, no es algo que pues, es un recuerdo de hace 30 años y a veces lo dicen, yo lo veo más como de cariño, ¿no? Pero no necesariamente es que ustedes me tienen que decir líder, ¿no? O sea, mi nombre es Marco y si quieren decirme Marco, inclusive los que me están diciendo líder, te pueden decir tranquilamente Marco, pero yo sé que ahí por allá en lo más profundo todavía me quieren seguir diciendo líder. Bueno, pues gloria al Señor, ¿sí? Yo soy siervo inútil, no más, como dice la palabra del Señor. Es Pero el líder Rex. por eso es que de cariño me dicen, no necesariamente quiere decir que ahora en adelante me diga, ay, líder Marco, no. Sí, acuérdese que el rey de los dinosaurios era el tiranosaurio Rex. Entonces, Sí, el tirano. Pero entonces estamos hablando de que hace 30 años más o menos había unas reuniones de ayuno en San Alonso. Entonces era generalmente a las 12:30 que nos reuníamos, pero entonces casi siempre el que no llegaba a tiempo era Juan Carlos, ¿no? Y en una ocasión dijo, pero ¿qué pasaron con Juan Carlos? Entonces hubo alguien de un ministerio muy especial que llama la ACE, y dijo, no, Juan Carlos está allí en la esquina. Y fuimos varios a hacer el testigo ocular de qué es lo que estaba pasando. Y Juan Carlos está dándole a un pan con salchichón y gaseosa. Juan Carlos. Tienda. Y hablan. Yo no me dice así. Y lo mejor es que dijo que estaba fortaleciendo el ayuno. Que queda ahí, de los hechos de los... Es que no era ayuno total ni de solo líquidos, por eso es que lo estaba fortaleciendo. ¿Cierto, Juanita? ¿Cierto? Según la exégesis de Juan Carlos fue que estaba fortaleciendo el ayuno. Ok, entonces nos veremos esta noche en Parque Jurásico y los que deseen estar en vigilia a las 12:01, pues nos veremos entonces con un corazón dispuesto. Ahí pues Juan Carlos, claro que sí. Chao. Bueno, bendiciones a todos. Chao, chao.